En este tutorial de estadística descriptiva veremos cómo para una variable cuantitativa continua realizamos las representaciones gráficas y las representaciones tabulares previamente. Nos basaremos en el siguiente ejemplo para llevar adelante los objetivos planteados de la construcción de las tablas y de las gráficas. En una muestra aleatoria de una cierta población se obtuvieron los siguientes valores de glicemia, expresados en gramos por litro. A partir de esta matriz de datos, donde tenemos los valores desordenados, lo primero que debemos hacer es ordenarlos de manera creciente para luego sí poder agruparlos y seguir con el proceso. Una vez ordenados los datos, debemos agruparlos. Para ello elegimos crear un gráfico de tallo y hojas. Primero construimos la barra vertical que representa los tallos conformada en este caso por los dos primeros dígitos de los números del conjunto de datos. El primer tallo corresponde a 0,6, el segundo a 0,7 y así sucesivamente hasta colocar el último tallo, 1,2. A la derecha de esta columna trazamos una barra vertical que separa los tallos de las hojas, que se colocan posteriormente a su derecha. Las hojas están constituidas por el tercer dígito de cada valor recogido, por lo que al primer tallo le agregamos sus hojas correspondientes, 7, 7, 8 y 9. Al segundo tallo, 0, 0, 3, 5, 5 y 6. Y así hasta llegar al último. Teniendo los datos ya agrupados, estamos en condiciones de construir la tabla estadística. Para ello primero debemos calcular los intervalos de clase. En primera instancia calculamos la cantidad de intervalos de clase que los representamos con la letra K. Utilizamos para ello la fórmula K es igual a raíz cuadrada de n. N es el número total de observaciones que vimos. Para este caso 50. Por lo tanto, raíz cuadrada de 50 es igual a 7,07. Redondeamos y nos quedamos con 7. Tendremos por lo tanto 7 intervalos de clase. Luego hallamos la amplitud del intervalo de clase. Para ello utilizamos la fórmula rango dividido cantidad de clases. El rango es la resta del mayor valor que tenemos en la muestra de observaciones menos el menor valor. Por lo tanto, para este caso es 1,21 menos 0,67. A ese resultado, 0,54, lo dividimos entre la cantidad de intervalos de clases, 7, obteniendo así una amplitud igual a 0,08. Los límites de cada intervalo de clase los calculamos a partir de la siguiente fórmula. El límite 1, que corresponde al límite inferior de la primer clase, es igual a 0,67, que es el menor valor de la muestra. El límite 2, que es igual al límite 1 más una amplitud de clase, corresponde al límite superior del primer intervalo de clase y al límite inferior del segundo intervalo de clase. Por lo tanto, el límite 2 es igual a 0,67 más 0,08, que es igual a 0,75. Así sucesivamente hasta llegar al último límite, que sería el límite 8, que es igual al límite 1 más 7 amplitudes de clase, que es igual a 0,08, hemos dicho. Por lo tanto, es igual a 1,23. Una vez determinados los límites, construimos los intervalos de clase propiamente dichos. El primer intervalo corresponde a x mayor o igual a 0,67 y menor a 0,75. El segundo intervalo de clase corresponde a x mayor o igual a 0,75 y menor a 0,83. Así sucesivamente hasta llegar al último intervalo de clase, que está formado por x mayor o igual a 1,15 y menor o igual a 1,23. Posteriormente a la creación de los intervalos de clase, pasamos a determinar la frecuencia absoluta para cada uno de los mismos. ¿Cómo lo hacemos? Basándonos en el gráfico de tallo y hojas, contamos cuántas observaciones corresponden a cada intervalo. Para el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para el segundo intervalo, 1, 2, 3, 4, 5,
Para el tercer intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así sucesivamente hasta completar todos los intervalos. Continuando con la creación de la tabla estadística, debemos calcular las frecuencias relativas para cada intervalo de clase. ¿Cuál es la fórmula a utilizar? Es una muy sencilla. Frecuencia relativa es igual a NA sobre N, donde NA es el número de observaciones registradas en un intervalo dado y N es el número total de observaciones, que para nuestro caso corresponde a 50 muestras. Sustituyendo en la fórmula, para el primer intervalo tenemos que la frecuencia relativa es igual a 7 dividido 50, que es igual a 0,14. Para el segundo intervalo, 5 dividido 50, es igual a 0,10. Así seguimos calculando hasta llegar al último intervalo. Para la suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Si no se obtiene ese resultado es porque algún cálculo se realizó mal. Teniendo las frecuencias absolutas y relativas, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? Es calcular las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Para obtener las frecuencias absolutas acumuladas realizamos una simple suma, que nos dirá la frecuencia que se lleva acumulada hasta cada intervalo. El primero siempre se corresponde con la frecuencia absoluta observada en el mismo, 7 para este caso. En el segundo intervalo tuvimos una frecuencia absoluta igual a 5. Por lo tanto, la acumulada para este intervalo es igual a 7 más 5, que es igual a 12. Para el tercer intervalo sumamos las 12 muestras que llevábamos acumuladas hasta el momento más las 10 registradas en este intervalo. Continuamos los cálculos y debemos llegar al último intervalo, que le corresponderá una frecuencia absoluta acumulada igual al número total de observaciones, si cuenta para nuestro caso. El cálculo de la frecuencia relativa acumulada es exactamente el mismo al anterior, solo que en este caso se suman las frecuencias relativas y la acumulada para el último intervalo, en vez de ser el número total de observaciones, será siempre 1.